El diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno abrió una brecha inédita en el bloque de Alianza País. La posibilidad de deliberar y discrepar luego de estar sometidos a una rígida disciplina en la que deliberar con libertad de conciencia no estaba permitido. El pronunciamiento popular aclara directamente, sin intérpretes ni intermediarios, el mandato que deben cumplir en la Asamblea los representantes del pueblo. Augusto Espinosa, asambleísta nacional de la bancada Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. El resultado en las urnas indica que las preguntas que ganaron con menor margen de diferencia fueron en las que el expresidente Correa lideró el no, lo que marcaría a su favor un voto duro, nada despreciable, pero se elimina la posibilidad de que vuelva a postularse a la reelección presidencial. Podrá ser candidato a alcalde, a asambleísta, continuar liderando el movimiento Revolución Ciudadana. ¿Liderará la oposición o se retirará de la política tal como había anunciado? ¿Cuál es la expectativa de sus seguidores? Alfredo, yo lo que primero quiero resaltar es que nuestra tendencia, la tendencia de la Revolución Ciudadana, ha mantenido todo el capital político intacto a pesar de tener todos los poderes en contra de nosotros, incluso el poder mediático, obtener un 37% precisamente en las preguntas en las que impulsamos el no, muestra que nuestra propuesta está vigente. Lenín Moreno pasó a la segunda vuelta con el 39%, Lasso con el 28%. E indiscutiblemente la figura de Rafael Correa Delgado es una figura política que va más allá de los procesos electorales. Es una figura que marca el liderazgo en una forma de entender el desarrollo. Y creo que la vigencia de él como personaje político en el Ecuador permanecerá y permanecerá por mucho tiempo, más allá de que pueda ser o no candidato a la presidencia de la República. Nosotros inmediatamente estamos ya comenzando nuestra labor de construir el nuevo movimiento político. Indiscutiblemente Rafael Correa Delgado será y seguirá siendo el líder de ese nuevo movimiento. Ayer tuvimos un espaldarazo enorme de parte de la ciudadanía, lo que nos devuelve la esperanza de que, si bien es cierto, no alcanzamos los objetivos el día de ayer, porque nosotros trabajamos para ganar, para que gane el no, esto marcará de aquí en adelante una reestructuración interna de nuestro movimiento, y en esa reestructuración interna de nuestro movimiento permanecerá la figura de Rafael Correa Delgado como protagonista. El proyecto político de Alianza País saldría fortalecido de esta coyuntura en el sentido de que, enriqueciendo el estrecho mandato de la segunda vuelta presidencial con lucha anticorrupción y cambios en la economía, podría recuperar al electorado que fue perdiendo durante los años. Con el no, ¿cómo se ubican en el tablero? ¿Encerrados en la lealtad personal a Rafael Correa? ¿O en qué posición respecto a ese proyecto político que ahora luce dividido? A ver, nosotros no estamos encerrados, más bien estamos absolutamente abiertos a seguir fortaleciendo el verdadero proceso de la Revolución Ciudadana. Insistir, somos la primera fuerza política en el Ecuador. Ningún movimiento político o partido político podría por sí solo, contra todos los demás, obtener una votación como la que obtuvimos ayer. Ahora, ¿qué es lo que sucede pero respecto, en relación a nuestra posición política? Rafael Correa, como yo ya lo dije, tiene ese mérito de un voto duro fuerte, pero también hay gente que votó en contra porque votaba también contra Nebot, contra Lasso o contra Moncayo, o sea que había también otros sectores, o también el voto confundido, porque muchos creían que votar no era oponerse a que él se reelija. Es decir, que es verdad que hay el voto duro y lo demuestran las tres preguntas, no es en una sola, ¿no? Mire, Alfredo, usted puede analizar con objetividad esto, y usted sabe que nosotros tuvimos un respaldo contundente. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra posición? Hay que ver los escenarios futuros que plantea la consulta popular realizada el día de ayer. Nuestra posición va a ser la de seguir defendiendo
lo que son los principios de la revolución ciudadana, seguir trabajando para que el ser humano esté por sobre el capital. Y ese discurso se va consolidando en el Ecuador y de aquí en adelante, después de tanta infamia, tanto ataque, lo único que nos resta es seguir creciendo. Del otro lado, analicemos el CID. Para ponerlo en términos deportivos, parecería que el gobierno ganó un partido con jugadores prestados. Y jugadores prestados que en este momento le están exigiendo cosas para la renovación de sus contratos. Y entonces la situación política para el gobierno se vuelve más bien sumamente delicada, porque probablemente, por ejemplo, para conservar el apoyo de Guillermo Lasso, y creo, deberá renunciar al modelo de desarrollo que le ha dado tanto beneficio a las clases populares. Ese es el escenario que se le plantea a Moreno. Ya vemos que Lasso dice una cosa, la ministra Alvarado, que estuvo en este mismo programa hace un momento, dice otra, entonces se le viene realmente un escenario de toma de decisiones. Quizá ese sector del gobierno que defiende el modelo de desarrollo que nosotros impulsamos tendrá que salir del gobierno, ¿o qué hará el presidente Moreno? Este pronunciamiento, a un año de la elección de asambleístas, a 10 meses de la segunda vuelta presidencial y 9 meses de discrepancias en Alianza País, ¿en qué sentido aclara el panorama para la bancada de Revolución Ciudadana o correísta? Porque no solamente han defendido los principios, sino que han defendido a Glass. Y a Glass le hizo un juicio justo, lo acusó un fiscal de Alianza País, lo condenaron jueces elegidos cuando se metió la mano a la justicia. Entonces no hay tanta infamia. Alfredo, en materia de fiscalización hay que hacer fiscalización seria. Yo creo que aquí gran parte de la responsabilidad de los procesos, de impulsar procesos de fiscalización, está en la oposición, estuvo en la oposición, que cada vez que presentaba un pedido de juicio político lo hacía con recortes de prensa, es decir, ha faltado seriedad. Nosotros vamos a mantener los procesos de fiscalización que sean necesarias, tanto a las autoridades que estuvieron ejerciendo una función pública, a las autoridades que estén ejerciendo en este momento y a las autoridades futuras, pero hay que hacerlo con absoluta y total seriedad, no con recortes de prensa, no generando estados de opinión y a la primera declaración sentenciar ya a una persona. Creo que acá, ahora sí, tenemos que invitar a la oposición a que no use políticamente ciertos temas. Pero ustedes siempre hablan de los estados de opinión como si esos fueran de los medios de comunicación. Pero hay opiniones de ustedes, por ejemplo, hay opiniones de los adversarios, por ejemplo, pero que resulta que las opiniones personales de los asambleístas de la bancada correísta interpretaban los mandatos del 2017 en el sentido de no dialogar con los actores políticos y económicos de oposición, de mantener en la Asamblea ese feriado fiscalizador al Ejecutivo, que ha durado 10 años y sigue, y el monopolio de la iniciativa legislativa de Alianza País, que también continúa. Entonces, el nuevo mandato, más amplio y preciso, determinará una oposición diferente en la bancada Revolución Ciudadana. Mire, nuestra oposición, si se le quiere llamar así, es una defensa de un modelo de desarrollo que le ha dado enormes beneficios al país, que ha liberado del secuestro que, por ejemplo, se tenía a la educación, que le ha liberado del secuestro de ciertos de los aparatos productivos. Nosotros nos vamos a oponer a todo lo que signifique regresión en ese sentido. Sin embargo, todo lo que implique un avance, una profundización de la justicia social, de la redistribución del ingreso, nosotros vamos a apoyar sin ninguna discusión. Y aquí aclarar una cosa, Alfredo. La ruptura del bloque de Alianza País no se produce por el tema del diálogo, se produce porque aparecen concesiones ideológicas, concesiones en los principios. Eso es lo que motiva. ¿Pero qué concesiones concretamente? ¿Qué concesiones? Concesiones como, por ejemplo, entregar a la banca
toda la posibilidad de hacer un gran negocio con la moneda electrónica, cuando ese debería ser un instrumento para beneficio de los ciudadanos. Bueno, pero eso todavía no se concreta, por ejemplo, y los ciudadanos tampoco queremos que la banca cobre lo que le dé la gana. Pero el modelo anterior eso ya se concretó en la reforma, había fracasado, en las reformas legales. El modelo anterior. O sea, no había funcionado en 3 años en la billetera electrónica en el Banco Central. Miren, aquí se ajustan las cosas o se pretende que las cosas pasen de un día para otro. ¿En cuánto tiempo, en cuántos años la banca ha tratado de consolidar la tarjeta de débito como un instrumento, como un medio de pago y no lo ha conseguido? Ya son más de 20 años. Y en 3 años se le exigía al Banco Central que haga lo que no pudo hacer la banca en 20 años. Pero no lo pudo hacer porque, como usted dice, porque era una tarifa muy alta y esa tarifa la fijaba el gobierno, no la fijaban los banqueros. Entonces había un acuerdo entre el gobierno y la banca. Alfredo, no ha logrado la banca la bancarización que pretendía en décadas. En décadas, y el dinero electrónico se le traslada precisamente para que haga más ganancias y no es para que se beneficie a los ciudadanos. El tema de la ley de plusvalía. Supuestamente, la ley de plusvalía que entró en vigencia en el mes de enero produjo la caída del sector de la construcción. Se acaba de aprobar una reforma, se instrumentará ya en pocos días esta derogatoria de la ley de plusvalía. Lo que deberíamos esperar con la misma lógica es que durante los próximos 3 o 4 meses se dispare el sector de la construcción, se comience a construir como nunca antes en la historia del país. Futuro, y veremos si eso sucede. Hacer el papel de Nostradamus. Pero veamos si eso sucede. Pero hay cosas porque que en enero se le atribuyó a la ley de plusvalía la caída en las tasas de crecimiento del sector de la construcción, cuando eso sucede por otros factores, por los propios ciclos económicos. Si es que ya se deroga, en 3 meses me gustaría hablar con usted a ver en cuánto creció la construcción, que ya inició un proceso de despegue, no porque pues, como se vaya a derogar la ley de plusvalía. El solo hecho de derogar ese impuesto marcaría un cambio en ese sentido. Ahora, este nuevo paisaje en la Asamblea lleva a la formación de mayorías móviles específicas para cada tema o a una nueva mayoría consolidada con sectores de oposición, lo que da mayor estabilidad política al gobierno. La bancada Revolución Ciudadana se unirá a mayorías móviles para el cumplimiento de la consulta popular. Nosotros trabajaremos en función también del pronunciamiento popular. No obstaculizaremos que se instrumente ese pronunciamiento popular del día de ayer, y en otros temas trabajaremos en función de nuestros principios. Si es que hay proyectos de ley que coincidan con, insisto, este modelo en donde el ser humano es el eje central alrededor del cual se construye la política económica, entonces también respaldaremos, pero nos opondremos a crear privilegios, como por ejemplo crear privilegios para la banca, crear privilegios para sectores monopólicos, oligopólicos. O también crear privilegios como se hizo antes para la burocracia, crear privilegios para funcionarios que no tenían ninguna responsabilidad política, que no eran fiscalizados. Eso también son privilegios. Ningún tipo de privilegio tiene cabida. Recuerde que nosotros durante el gobierno de la Revolución Ciudadana es que eliminamos lo que se conocía como burocracia dorada, eliminamos esos privilegios, y hoy precisamente esas personas que eran parte de la burocracia dorada son las personas que con mayor odio atacan al presidente Rafael Correa. Entonces definitivamente estarán en mayorías móviles para el cumplimiento de la consulta y mantendrán una oposición constructiva o una oposición en la que califican de traidor al presidente. Mire, nosotros vamos a construir, o sea, nuestra posición, nuestra obligación en la Asamblea es construir, y nuestra obligación en la Asamblea es dialogar en función de nuestras propuestas también. No seremos actores pasivos. Nosotros creo que vamos a entrar, después de la consulta de ayer, después del respaldo popular que hemos tenido, vamos a entrar en una segunda fase de construcción de la Revolución Ciudadana, y esa segunda fase será absolutamente propositiva.
Y en estas propuestas que haremos, esperamos contar también con algunos sectores progresistas que están dentro de la Asamblea Nacional, y también apoyaremos las iniciativas progresistas que se presenten en la Asamblea Nacional. Nunca apoyaremos, por ejemplo, políticas tributarias que impliquen la reducción del gasto para salud, educación y demás, porque cuando se habla de bajar impuestos, también se tiene que hablar que eso implica bajar gasto en salud y en educación. Augusto Espinosa, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, siempre un gusto. Igualmente, Estefi.